¿Por qué Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac a ser sacrificado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasa con un Dios que es misericordioso y amoroso que de repente le pide a alguien que lleve a su hijo para ser sacrificado? Vamos a analizar porque esto hay que mirarlo más de cerca. Si recordamos la historia de Abraham, vemos que Sara, la mujer, no había podido tener hijos, ya era una mujer grande, y Dios le concede a Abraham tener hijos ya muy grandes, ¿no? Primero había tenido a Ismael con su esclava, pero la idea era que Sara, que era realmente su mujer, tuviera un hijo. Entonces Dios le permite a Sara tener un hijo y ese hijo es el hijo muy querido por la pareja, ¿no es cierto? Por Abraham y por Sara. Cuando ya Isaac era un chico grande, se calcula que pudo haber tenido 30 años, no era un niño, Dios se presenta y le dice a Abraham que lo lleve a uno de los montes para un sacrificio. Vamos a leer un poquito para ver qué dice el texto. Entonces, Génesis 22. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Vamos a ver un poquito esto, porque hasta ahí parece que vamos perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Está esta cosa terrible de vete al país de Moriah, ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Primero veamos esto en hebreo, en uno de los montes. Este uno de los montes es una palabra que el hebreo usa para la unidad compuesta. La palabra uno en hebreo para unidad compuesta es ejad. Ya no es un monte cualquiera, sino un monte de un grupo de montes. Ya no es un monte, anda a uno de los montes cualquiera, no, es uno de los montes que se usan ¿para qué? ¿Por qué es un grupo de montes? Este monte Ejad, que es la palabra para unidad compuesta, el hebreo tiene el uno simple, Yahid, una uva, y el uno Ejad, un racimo de uvas. La palabra usada aquí es Ejad. Entonces le está diciendo, mira, llevarlo al pibe a uno de los montes que se usan para determinada cosa y que forman parte de un grupo de montes dedicados a algo. ¿A qué? A los sacrificios humanos. Tremendamente, pero es así, es terrible. O sea, llevarlo a uno de los montes, de ese grupo de montes, los altos, ¿no es cierto? Porque los cananeos hacían sacrificios humanos en las partes altas de los montes, pues se suponía que ahí estaban más cerca de los dioses. Entonces era llevarlo a Isaac, a tu hijo, al monte que usan para los sacrificios humanos. Y ahí inmolarlo, ¿no? Entonces, levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto para quemarlo, y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos, vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Abraham no le está diciendo la verdad a Isaac, le está diciendo, vamos a ir a hacer adoración a Dios y volvemos. Como vemos, Abraham le está ocultando a su hijo que lo va a matar en el monte. Entonces, tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Interesante estos pequeños detalles, ¿no? O sea que ellos traían el fuego desde la casa porque no iban a tener cómo hacerlo en el lugar, ¿no? 3 días manteniendo el fuego encendido. Todo un tema, ¿no?
simplemente para ver en qué momento de la historia estamos. El cuchillo, el fuego, la leña que carga Isaac, ¿no? Una prefiguración ahí hay de Cristo llevando el madero sobre sus hombros para su sacrificio. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac se pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar el animalito para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron andando los dos juntos. El cordero, fíjense que está hablando de un corderito en una época en que los sacrificios eran de bueyes, pero él está aquí ya hablando del cordero que vamos a ver luego al final de toda la historia con Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña, luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara encima de la leña. Fíjense que Isaac no estaba muy convencido, ¿no? Abraham lo tiene que atar porque él no está muy convencido de este tema. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Locura total. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo único. Levantó Abraham los ojos y miró, y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones, acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de las puertas de tus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Bien, detengámonos aquí y vamos a pensar un poco lo que ha ocurrido. Vemos que Dios le pide algo a Abraham que es impensable, ¿no? Decirle: trae a tu hijo que lo vamos a sacrificar, lo vamos a quemar en un altar. Pero lo interesante de esto es que Abraham no duda. Abraham no es un tipo que dice: no, olvídate, no voy a hacer nada de eso. ¿Qué te pasa? Es mi hijo, me costó tanto tenerlo, me lo diste vos, ¿cómo ahora me lo pedís para matarlo? No te lo doy. Nada, agarra al pibe y corre. Eso es lo que cualquier persona hoy haría. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo lo voy a matar? No, no lo voy a matar. Ni de casualidad. ¿Por qué Abraham tranza en llevar su hijo al sacrificio? ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasa en ese lugar? Bueno, para Abraham eso es normal y natural. Fíjense que Dios le dice: tráelo a uno de los montes donde todos estos salvajes hacían sacrificios humanos. Y Abraham, aunque era un tipo de fe, era un tipo que había escuchado a Dios, era un tipo que parecía muy buena persona, de todas maneras, en su cultura, en su situación histórica, para él era lo más natural del mundo sacrificar a los hijos. Es más, quién sabe si en su entorno no se sentiría mal al no tener un hijo para sacrificar, ¿no? Porque si todos sacrifican a sus hijos y yo no tengo un hijo para sacrificar, qué macana, ¿no? No estoy bendecido por los dioses. Él reconoce a este Dios que le habla como su Dios, ¿no es cierto? El Dios de Abraham. Fíjense que en este tema de el Dios de Abraham hace que uno piense: bueno, entonces hay dioses de los otros, cada uno tiene su Dios. Bueno, ese era el pensamiento de ese momento histórico de la humanidad.
Todos tenían dioses distintos, cada uno tenía un dios distinto, dioses en determinadas zonas, y Abraham tenía el suyo, que era el que le había hablado y le había tratado como un amigo. Le había permitido tener este hijo y ahora se lo pedía para el sacrificio. Y Abraham habrá dicho, bueno, tarde o temprano iba a pasar. Así que sin discutir, dice, bueno, Isaac, llegó el día, vamos. Una cosa tremenda. Esto nos da una idea, porque esto nos tiene que hacer reflexionar. Uno no puede tomar esto así. Ah, bueno, Dios sí le dio el hijo, no, y ahora lo pidió que lo matara, y entonces, no, pará un poquito, pará un poquito. Esto no es natural, no naturalicemos cosas que son delirios, locuras totales. ¿Qué estaba haciendo la humanidad en ese momento? ¿Y cómo era que la humanidad había naturalizado los sacrificios humanos? Entonces estamos viendo que aquí hay un drama tremendo, que es lo que Dios viene a corregir. Justamente esta locura es la que Dios viene a corregir. ¿No es cierto? Dios ve que esto está totalmente desbarrancado, que la cosa está totalmente mal, y justamente es por eso que lo ve todo horriblemente mal, es que decide intervenir en la historia humana. Por eso Dios hace el Edén, crea a Adán y Eva, les da la información de saber que el Satán era el culpable de esto y los manda fuera del Edén a llevar esa información a todas las naciones que vivían afuera del Edén. ¿Cómo que vivía alguien afuera del Edén? Por supuesto, vivía toda la humanidad que había sido creada en el sexto día, hacía 200.000 años y más también. O sea, había toda esa gente del Paleolítico que estaba allá afuera haciendo estas barbaridades, matando a los hijos en sacrificios a los dioses. ¿Y por qué hacían eso? Bueno, ahí está el tema. ¿Por qué hacían eso? La humanidad ancestral, esa que vive afuera del Edén y que llevaba 200.000 años de pseudo civilización que cada día avanzaban un poquito más, habían identificado a las fuerzas de la naturaleza con dioses. El Satán les había hablado al oído mal y ellos habían pensado que cada fuerza de la naturaleza que no entendían, la lluvia, el viento, el mar, la tormenta, el sol, la luna, las estrellas y así, cada una de estas cosas era un dios en particular. Entonces le pedían a estos dioses que les dieran una manito con las cosas que les pasaban. Ayúdame a que las plantas crezcan, ayúdame a que la cacería salga bien, ayúdame a recolectar muchos frutos cuando salgamos a buscar comida, ayúdame a curar a mis pibes de gripe, ayúdame a no tener tanto frío, etcétera. Todo lo que le pedimos todos los días a Dios. Entonces, bueno, ahora hemos cambiado, ¿no? Que sea, ayúdame a que la nafta salga más barata. Pero el tema es que ellos le pedían a los dioses estas cosas. ¿Por qué le pedían a los dioses? Porque la humanidad siempre ha tenido un recuerdo de Dios, de esa alma que viene de Dios y extraña a Dios y tiende puentes hacia Dios. Estas son de las cosas más básicas de la humanidad, más puede llamarse irracional porque trasciende lo racional y tiene que ver con un recuerdo del alma de haber venido de Dios y extraña a Dios y tiende puentes con Dios, y el Satán se ocupó de que esos puentes fueran a cualquier parte. En vez de volver al Dios verdadero, esos puentes iban al árbol, a cualquier lado. Entonces, ¿qué ocurría? Empezaron a pensar que los dioses estaban locos, que eran irracionales, pasionales, que no les daban bolilla. Entonces, hacían ofrendas para que dejara de llover o hiciera menos frío, o que la cacería fuera mejor. Y a veces los dioses no lo escuchaban. Digo a veces, pues muchas veces Dios atendía igual el teléfono, ¿no es cierto? Dios igual les atendía el teléfono. ¿Qué es lo que necesitas? No, pero el ángel le dice a Dios, che, ahí están pidiendo por Horus, Isis, Osiris, qué sé yo, cualquier dios de aquellos, ¿no? Y Dios les atendía igual, ¿no? Dios no decía, no, a mí ni me hablen porque no me están llamando a mí.
Dios en su misericordia los atendía igual. Les daba la cacería, les hacía llover, que las plantas crecieran, todo fantásticamente bien. Entonces, esta gente, a veces cuando las cosas no salían como ellos querían, hacían ofrendas. Prendían fuego a algo que habían cosechado, prendían fuego a algo que habían recolectado, un animal que habían cazado. Y por ahí las cosas seguían sin salir como ellos querían, porque estarían pidiendo cosas malas que Dios no se las daba. Entonces escalaba la ofrenda. Bueno, hicimos un sacrificio de un pobre bicho y la cosa sigue sin que Dios nos dé bolilla. Bueno, agarraba una virgen y tirarla al fuego. Agarraban la pobre piba, la tiraban al fuego y la prendían fuego. Bueno, y Dios sigue sin darnos aquello que nosotros queremos. Y que por ahí era una barbaridad, por algo Dios no se lo daba. Y entonces, ¿qué hacemos? Tirar 2 esclavos, 10 esclavos, y no pasa nada. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos ofrecer que sea lo más preciado para que los dioses nos den bolilla? Y quememos a nuestros hijos. Locura total. Y ahí Dios dice, bueno, basta, ya está, esto ya no va para más. Y ahí se mete en la historia humana para parar esta locura. Decir, bueno, basta. Y ahí arranca la historia del pueblo hebreo con el fin de detener esta locura, pagar un rescate de la humanidad para sacarla de manos del Satán, que era el que la tenía ahí enganchada con su mal asesoramiento, y a partir de ahí llevar a la humanidad a la situación que Dios tenía prevista originalmente para la humanidad, que era una vida eterna en la divinidad con Dios. Entonces, es por esta locura de politeísmo, idolatría, sacrificios humanos, sacrificios de animales y todo ese desastre que el Satán había metido en la humanidad, es que Dios interviene. Y entonces le dice a Abraham, mira Abraham, a ver, vamos a hacer aquello que vos estás acostumbrado. Vení, trae al pibe y vamos a sacrificarlo a los dioses en el monte. Abraham, que está en un contexto de esa locura, dice, bueno, dale, vamos, lo llevo, sí, qué macana, lástima, me llevaba bien con Isaac, vamos. Cuando lo está por matar, pues lo está por matar, Dios le dice, no, Abraham, como leímos, no hagas eso. Yo veo que vos sos un tipo que confías en mí, ya está, pero no lo hagas. Cuando Abraham baja del monte, seguramente habló con todo el mundo en el camino. En el supermercado, en la tienda, donde fuera, ¿no? O sea, en aquella época se sentarían los beduinos de noche alrededor del fuego a contarse historia y él le diría, che, mira, mi Dios no me dejó matar a mi hijo. Y los otros quedarían asombrados. No, pero yo maté al mío, el otro decía, no, yo maté 4 ya, y el otro decía, uy, a mí no me queda ninguno, ya liquidé a todos. Y él decía, no, a mí, mi Dios no me dejó. Es más, me dio un animalito para sustituir a mi hijo. Me dijo, no mates a tus hijos. Un cambio de paradigmas impresionante, o sea, todo un cambio. Todos quedaban pensando, uy, yo prefiero ese Dios, el Dios de Abraham, porque no tengo que matar a mis hijos, ¿no? Así que este tema de llevar el Dios de Abraham al resto empieza con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Fíjense que el Dios de Abraham es un Dios misericordioso, es un Dios que no quiere que matemos a nuestros hijos, es un Dios que tiene justicia, que tiene ética, que tiene amor por su creación, ¿no? Recordemos antes cuando Abraham intercede por los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios dice, vengo a liquidar a Sodoma y Gomorra porque esta gente, su desastre ha llegado hasta el cielo, ¿no? El clamor de los pueblos del horror han llegado hasta el cielo. Entonces dice, voy a exterminarlos. Ahí, en Sodoma y Gomorra, vivía el sobrino de Abraham, Lot. Y Abraham dice, uy, qué macana, mi sobrinito va a morir en este desastre y toda esa gente va a morir en este desastre. Así que empieza a negociar con Dios. Bueno, pero si hay 50 justos, vos vas a matar a todos, ¿no?
Bueno, le dice Dios, mira, si hay 50, no los mato. Abraham sabe que no hay 50. Entonces baja la apuesta. Bueno, pero y miréis si hubiera 30 justo. Bueno, le dice Dios, si hay 30, les perdono a todos. Bueno, 30. Y si hay 10, bueno, si hay 10, no había 10. No había ni 50, ni 30, ni era. Sodoma y Gomorra era un verdadero desastre. Así que no hay forma. Van los ángeles a Sodoma y rescatan a Lot, ¿no es cierto?, con su familia. Ahí vemos que hay todo un tema de amor en cuanto a que cuando Abraham cuenta estas cosas de la relación de él con su Dios a la otra gente, transmite una idea de un tipo racional, amoroso, que aunque hace justicia contra cosas tan desastrosas como lo de Sodoma y Gomorra, que todos lo conocían, así todo, por uno bueno, salva a un montón de gente mala, ¿no? Entonces, hay un tema que ya viene transmitiéndose de Dios a Abraham para que Abraham lo transmita a los demás, de amor, de misericordia, de perdón, que no era lo normal en los dioses de los otros pueblos, de las otras naciones. Así que ahí empieza a existir una sustitución de la locura por la racionalidad, ¿no es cierto? Por la racionalidad. Aunque Dios sigue permitiendo los sacrificios animales, los sigue tolerando, frena para su pueblo y su gente los sacrificios humanos, tratando de que los otros pueblos miren esto y se suban al Dios de Abraham. ¿Por qué Dios tolera los sacrificios animales? Porque ese es el otro tema. Pero lo salvó a Isaac, pero mató a un pobre carnerito. ¿Por qué lo mató al carnerito? Bueno, no porque Dios quisiera matar a ese animalito, sino porque a Abraham no le daba el mate para entender que no era necesario ningún tipo de sangre. El problema no está en Dios, el problema está en Abraham. Abraham es un tipo de una cultura y un momento histórico que no entienden la relación con los dioses sin matar algo. Si yo voy a ofrecer algo a los dioses, tengo que matar algo, tengo que volver con sangre en las manos. Una locura total. Eso fue lo que se llama las religiones transaccionales, de transacción. Te pago para esto, te pago para aquello, te pago por adelantado, te pago. Entonces, todas esas religiones ancestrales eran de transacción. Te pago. Pago a los dioses para esto, pago a los dioses para lo otro, pago a este, pago a aquel. Entonces, termina habiendo una relación de, ¿no es cierto?, de todo es con un costo terrible, de muertes, de sangre, tremendo. Por eso, cuando llega Jesús, Jesús viene a salvar a la humanidad gratuitamente. Eso es la gracia, gratis. Una gratuidad que se contrapone a las religiones transaccionales. Todos pagan y Dios dice, a mí no me paguen. Yo no cobro, yo los quiero, yo vengo por amor a ustedes, yo no quiero que ustedes me paguen. Detesto sus holocaustos y sus sacrificios, le dice Dios al profeta. Detesto sus holocaustos, no los soporto. No me vengas con tus holocaustos y tus bueyes y tus... No los soporto. Esos momentos en que Dios se hartaba de tolerarles estas muertes al cohete, ¿no? Pero Dios, como ve que estos tipos son súper salvajes y no hay forma de que entiendan que no es necesario, se los tolera para que ellos se vayan cansando mientras evolucionan espiritualmente. Es todo un proceso, es todo un proceso. Dios les deja sacrificar durante todo el tiempo del desierto y después también en el templo. Y matan animales, al cohete, porque Dios nunca quiso ninguna de esas muertes. Y entonces, cuando ellos matan el animal,
lo desangran. Dios les dice, miren, desángrenlo al bicho, no lo lastimen mientras el tipo está vivo. Desángrenlo, que se muera, y una que se murió, hacemos todo eso que ustedes quieren hacer, de esto, aquello, lo otro, quemarlo, todo un ritual de desastre con eso para que los tipos se hartaran de hacer eso. Una cosa horrible. Ya vamos a analizar este tema de los sacrificios y del origen del pan, de la presencia, la Eucaristía, la última cena, de dónde proviene, por qué Dios tolera estos sacrificios durante todo el tiempo de los hebreos hasta la última cena en la cual los sacrificios se dan por terminado para siempre. Dios dice, bueno, acá terminamos y ya está. Nunca más, nunca quise antes y no lo quiero para el futuro. Entonces, cuando uno dice, no, pero Dios permitía los sacrificios en Deuteronomio, explica cómo. Claro, pero no por él, sino porque los salvajes hebreos no entendían y los demás tampoco. El original del Génesis, cuando el proyecto original del Génesis 1 era las semillitas de las hierbas y los frutos de los árboles. De matar, cero. Sin embargo, el pueblo quería matar, ¿no es cierto? Ellos querían sangre, querían comer. Entonces Dios se lo tolera, porque es amoroso y misericordioso. Bueno, te lo tolero. En el desierto, ¿no? El maná baja del cielo, tienen comida y dicen, no, pero yo quiero volverme a Egipto donde comía asado todos los días. Y entonces Dios les da las codornices y después se enoja, abre la tierra y se los traga. Moisés sale corriendo y le pide por favor que parara eso, porque si no, ¿qué iban a decir los egipcios? Que había sacado de Egipto para matarlo. Bueno, y Dios se calma y para. Pero no estaba contento, él quería que vivieran de las semillitas del maná. Entonces fíjense que hay una coherencia en Dios de que no quiere sacrificios, no quiere muertes, no quiere sangre en las manos de esta gente. Ellos no lo entienden. Por su dureza de su corazón es que ocurre todo este tema, ¿no es cierto? Por eso hay una sustitución de los sacrificios humanos en sacrificios de animales durante un tiempo y terminamos en la última cena donde se terminan todos los sacrificios para siempre. Y como Dios es absolutamente coherente, Él no quiere matar un animal como pago de rescate, sino que se muere Él mismo para ser absolutamente coherente. Él no quiere matar a nadie, así que se deja matar a sí mismo en la cruz. Y de esa manera Él es el sacrificio. No quiere matar a nadie. Hay una coherencia perfecta en toda la Biblia, aunque aquellos que a veces leen la Biblia livianamente, sin comprender, digan, no, este Dios es un demente, es un loco, ¿cómo puede ser? Mirá lo que le pidió a Abraham, pobre Abraham, que tuvo que llevar a su hijo. Pero el hijo de Abraham no murió. Le dijo, no lo mates. Muchas veces se ve esto, ¿cómo lo llevó a matar? Sí, pero ¿lo mató? No. Bueno, y entonces vamos a leer el resto. La Biblia no es un libro sencillo, es un libro muy complejo que hay que leerlo de punta a punta, hay que entender el amor, la misericordia de Dios y hay que leer cómo a veces Dios le habla a los profetas diciéndole lo que Él realmente quiere y cómo a veces los profetas ponen lo de ellos, ¿no? Como el caso de Elías cuando mata a todos los profetas de Baal, ¿no? Y después Dios va y le dice, Elías, Elías, ¿qué hiciste? Bueno, pero Elías sabía que había orado mal. No, pero yo los maté porque tengo celo de vos. Elías, ¿qué hiciste? No, pero yo estaba, y los liquidé. No, pero yo voy a pasar delante tuyo y vos fijate, ¿no? Pasa Dios delante de Elías, pasa, se escucha la tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Y viene un viento fuerte y Dios no estaba. Y pasa el temblor y Dios no estaba en el temblor. Y al final pasa el susurro de la brisa suave y ahí Elías sale a mirar. O sea, Elías, sabías que habías hecho mal. Y ahí ve la gloria de Dios pasar en el susurro de la brisa suave. Dios no está en la violencia. Por eso Jesús es pura amor, paz, ¿no es cierto? La paz esté con ustedes, ¿no es cierto?
¿Es un Dios distinto del Antiguo Testamento? No, es el mismo. No, pero ¿cómo puede ser? Porque es el mismo. Lo que cambia es la gente que está alrededor. Fíjense que cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu hijo, vamos a matarlo, Abraham, vamos Isaac, que te voy a matar. Sin embargo, cuando Jesús dice, el que roe mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, y la gente dice, ¿qué es esto que estoy escuchando? No, este tipo está loco, me voy. Y ese día Jesús pierde un montón de seguidores. Fíjense el termómetro, porque eso es como un termómetro que mide la sociedad en la cual Jesús está hablando y quienes están escuchando. Eso es lo que tendría que haber hecho Abraham cuando Dios le dijo, tráeme a Isaac que lo vamos a matar. Tendría que haber dicho, ¿qué estás diciendo? Chao, vos no sos más mi Dios, olvídate. Pero fíjense la diferencia entre Abraham, que dice, sí, sí, vamos, y esta gente que está alrededor de Jesús escuchando y dice, no, yo me voy a buscar otro que me hable de otra cosa. ¿Cómo me va a decir que volvemos a los sacrificios humanos? Yo no vuelvo nunca más a un sacrificio humano. Muchas veces uno dice, qué mala gente que lo dejaron a Jesús solo. En realidad no. Jesús está midiendo, tomando la temperatura de la situación y esa gente obra bien al alejarse. ¿Por qué? Porque lo que están escuchando le está rebotando en sacrificios humanos. Y ellos dicen, no, nosotros no estamos para eso. Olvídate, ya me fui, no te escucho más. Nosotros pues miramos con el diario del lunes y sabemos que Jesús no iba a hacer eso, está hablando de otra cosa, está hablando de su palabra, está hablando de sus enseñanzas. Pero estos tipos no lo sabían. Cuando escucharon sacrificios humanos, dijeron, olvídate, no cuentes conmigo. Lo cual está bien. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas cuando uno lee, hay que tener en cuenta el contexto histórico y las diferencias abismales que hay entre una gente y la otra, entre la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento que está alrededor de Jesús, que pueden entender el amor al prójimo, que pueden entender el perdón y el amor de Dios. Abraham, hasta ahí, o sea, él, el sacrificio humano, sí, vamos. Hay una diferencia abismal entre unas sociedades y otras. Muy bien. Espero que esto haya aclarado un poquito este tema tan complejo de Abraham e Isaac para tener una idea más clara de por dónde va el asunto. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.